Con un futuro glorioso y para producir cosas extraordinarias. Nuestras historias fueron cambiadas, fueron transformadas al estar antes sin propósito, sin futuro y sin esperanza. Hoy tenemos un propósito, hoy estamos marchando y caminando en sentido del propósito de Dios. Dios tiene algo extraordinario con nuestra vida. Dios te trajo con un propósito porque te trajo para salir de la conformidad, salir de la mediocridad, salir de estar de la posición de enfermedad a una posición de salud. ¿Por qué? Porque antes estábamos enfermos y cuando llegamos a Jesucristo llegamos a entender que por su llaga nosotros hemos sido ya sanados y empezamos a tener un propósito por la cual vamos caminando hacia ella, caminando hacia el milagro. Dios no te quiere en una posición de quebranto, Dios no te quiere en una posición de sufrimiento, Dios no te quiere depresivo, Dios no te quiere angustiado. No es esa tu historia. Decir al que tenés al lado, no es esa tu historia. El diablo por años ha querido manejar la vida del ser humano y traer desilusión, fracaso, enfermedad, tribulaciones, problemas, pero esa no es tu historia. El diablo ha traído distintos tipos de enfermedades al cuerpo del ser humano, pero esa no es mi historia. Ese no es el plan de Dios para mi vida, ese no es el propósito de Dios para mi vida. Yo nací con un propósito, diga conmigo, yo nací con un propósito. El salmista nació con un propósito y él en el Salmo capítulo 138, verso 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tu mano. Los propósitos de Dios son de nuestra vida, son de bien y son de paz. Dios quiere cambiar nuestras historias. Ahora, yo quiero que Dios cambie mi historia. Yo quiero terminar con el fracaso o quiero vivir con el fracaso, porque por ahí no llegamos a entender el propósito de Dios. Soy tan mediocre, soy tan fracasado, vivo una vida de tanto fracaso que me acostumbré al fracaso. Me acostumbré al desánimo, me acostumbré a la derrota, me acostumbré a la deuda, me acostumbré a la crítica, al hablar mal. Fíjese que el hablar mal me lleva a decir mi enfermedad, mi problema. No es mi enfermedad, no es mi problema. Yo tengo que deshacerme de todo eso cuando yo entiendo que Jesucristo me hizo totalmente libre. Dígale al que tiene al lado, yo soy libre. Lo cantaban hace un rato, hay libertad en el nombre de Jesús. En la cruz del Calvario se cumplió el propósito más extraordinario de la vida del ser humano. En la cruz del Calvario se desató el propósito del sacrificio más grande de la historia, cuando Jesucristo fue maltratado, fue humillado, fue golpeado, su sangre fue derramada, fue con un propósito eterno. ¿Por qué? Porque no quedó el problema en la cruz, sino que al tercer día Él se levantó de entre los muertos para darme la victoria, y yo hoy soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Aleluya. Hay un propósito eterno. Dios quiere bendecirte. Dígale al que tiene al lado, Dios quiere bendecirte. Dios quiere sanarte, pero crea lo que está diciendo. Dígale al que tiene al lado, Dios quiere sanarte. Y por ahí nos llegamos a preguntar, pero ¿por qué tengo que llegar a que Dios me tenga que sanar y no podía vivir sano? Y porque era la única forma que yo llegara al propósito. Entonces, es la única forma que yo voy a llegar a conocer el propósito de Dios en mi vida. Mientras tanto, estoy tranquilo. No necesito de Dios. Mi historia es de autosuficiencia, pero sin propósito. Cuando yo conozco a Jesucristo, entiendo que necesito el milagro, entiendo que necesito la bendición, entiendo que necesito la libertad, y entiendo que a partir de ese momento soy un hombre de propósito, donde Dios va a hacer cosas extraordinarias con mi vida y me va a llevar a combatir
Dios que te favorece. ¿Qué significa esto? Dios trabaja a tu favor. Yo lo entiendo y no lo entiendo, pastor, hasta que, bueno, hoy lo estoy entendiendo. Antes no entendía que Dios trabajaba a mi favor. Si yo lo hubiese entendido antes, no hubiese pasado todo lo que pasé mal. He sufrido, he fracasado. No hay nadie que no llegue a conocer al Señor por un problema en la historia de su vida. Todos tenemos que llegar a tocar fondo en algún momento para tener un encuentro con Dios. Y por el solo hecho que te lo dije recién, nos creemos autosuficientes. Somos los dueños de nuestra vida, somos los dueños de nuestra economía, somos los dueños de nuestra familia, somos los dueños de nuestros hijos, hasta que vemos que nuestros hijos se nos van de las manos. Cuando vemos que nuestros hijos están en un hospital, enfermos, que no hay solución, que no hay salida, entonces comprendemos que Dios es lo último que tenemos y es lo mejor que nos pudo haber pasado luego. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito. Él es el Dios que te bendice y el salmista lo entiende. Dios cumplirá su propósito. ¿Qué significa? Él va a hacer lo que quiera conmigo. ¿Cuál es su propósito? De bienestar y de paz. Su propósito es de prosperarme, de engrandecerme. Se lo dijo a Josué. Josué, a partir de hoy te voy a empezar a engrandecer ante los ojos del pueblo. ¿Y qué llegó a decir Josué luego? Ahora entiendo todo esto y mi casa y yo serviremos al Señor. El propósito de Dios se desata para que Josué pueda llegar a decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Hay un propósito eterno, hay un propósito que trasciende los límites. Antes no tenía propósito. Antes mis límites estaban ligados a lo que me rodeaba. Al acostarme, a levantarme, ir a trabajar, volver del trabajo, comer al mediodía, acostarme, levantarme, volver a ir al trabajo, toda la misma rutina. Dios viene y cambia todo eso. Es más, hasta me levantaba de mal carácter, me levantaba de mala forma, me levantaba amargado, me levantaba desilusionado, me levantaba con los mismos problemas todos los días. Al momento que Jesucristo vino a mi vida, cambió literalmente toda mi historia. Hoy soy un hombre que dice, el gozo de Jehová es mi fortaleza. Tengo un propósito eterno. Mi gozo trasciende los límites. No necesito andar amargado, no necesito andar llorando ni mendigando. Ya no soy un mendigo. Cuando dicen ya no soy un mendigo, ahora soy hijo del rey, por tanto soy rey y soy sacerdote. Dios elevó mi vida a una posición que me aleja. Aleluya. El salmista lo entiende. ¿Saben? Yo creo que el salmista entendió cuando estaba allá en la cueva de Adulán, escondido. Lo querían matar, lo querían destruir. Hay un montón de cristianos que están escondidos en la cueva de Adulán. Diga conmigo, yo no estoy escondido en la cueva de Adulán. Ahora escuchen, la cueva de Adulán, dice la Biblia que a David estaba escondido porque lo querían matar. Seguramente estaba afligido, decepcionado, amargado, en derrota, en fracaso. Y él no entendía que Dios tenía un propósito con su vida. ¿Quiénes llegaron a la cueva de Adulán? Dice la Biblia, los afligidos, los endeudados, los que estaban llenos de problemas, los que estaban llenos de crisis, los enfermos, los maltratados, los angustiados, los desesperados, llegaron a la cueva de Adulán. Encima que David tenía problemas, le llegaron un montón con más problemas. Lo que ellos no entendían, que había un propósito eterno. Dios quería cambiar la historia de todos aquellos. Vos estás en esta noche, en este lugar, no como la cueva de Adulán. Estás en la casa del Dios de los ejércitos, el lugar donde el reino de los cielos ha venido a la iglesia para cambiar la historia de tu vida y para hacerte más que vencedor por medio de aquel que nos amó, Jesucristo de Nazaret. Dios te trajo con un propósito eterno. Mire, hablábamos la semana pasada de David. ¿Qué decía David? No moriré, sino que viviré y contaré. La muerte tiene que esperar ante el propósito.
Jehová cumplirá su propósito en mí. En otras palabras le está diciendo, no moriré, sino que viviré para contar el propósito de Dios en mi vida. Yo tengo promesa, yo tengo algo extraordinario. La enfermedad que estoy pasando, el problema que estoy pasando, la crisis que estoy viviendo, no es para matarme ni es para destruirme, es para contar la grandeza del Señor. ¡Aleluya! Es para contar el milagro. En muchas oportunidades tuve gente que vino llorando y me dijo, pastor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurre esto? Vivo bien, me porto bien, hago las cosas bien, no critico a nadie. ¿Cuántos no critican a nadie acá? No hay uno. Y me decían que estoy pasando por este problema. Y yo tenía que decirle, es que si no hubieses pasado por este problema, no hubieses conocido a Dios de poder. Algo tenía que pasar en nuestras vidas para entender que Él es Dios y que no hay otro como Él. Que Él es todavía el alfa y el omega, el principio y el fin. Que Él todavía es el Señor de los señores. Que Él todavía es el Rey de reyes. Que Él es todavía mi papá, mi sanador, mi esperanza, mi refugio. Que a dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo tenía que entender que mi socorro no viene de todas las cosas que me rodean. Mi socorro viene de los cielos, del Creador, del Dios de los milagros, del maravilloso Salvador. Y entonces yo tenía que pasar por esa crisis para comprender el milagro de Dios. De alguna forma, yo digo siempre, si no es por la buena, va a tener que ser por la mala, pero de alguna u otra forma voy a tener que rendirme ante los brazos del Señor. Dígale al que tiene los no sos tu dueño es Él. Preguntarle, ¿lo entendiste? Entonces cambia la cara, decir. Yo entiendo que Él es mi dueño y Él es el que cumple su propósito en mí. Y Él entiende que lo primero, y lo dice de esta manera en el Salmo 119, verso 56, estas bendiciones que se cumplieron, este propósito que se cumple en mi vida, esto que está ocurriendo en mí, esto que está sucediendo, lo dice el Salmo 19, verso 56, es porque guardé tus mandamientos, amé tu palabra y la guardé. Cuando vivo bajo el plan de Dios, soy un hombre bendecido. Dígale al que tiene al lado, si vivís bajo el plan de Dios, sos un hombre bendecido. Pablo en Filipenses 1:6 dice, estoy convencido, lo creo, lo entiendo, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando. En otras palabras, abrácelo al que tiene al lado y dígale, vos estás acá hoy porque hay un Dios que empezó una buena obra y la va a perfeccionar en vos. Hay una canción que dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y sigue diciendo, aunque el gigante se levante contra mí, no temeré. Y eso lo decía el salmista, no temeré, no tengo temor alguno, porque Él es mi Señor. Y Él lo decía en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en tiempo de enfermedad, no tengo miedo, porque yo soy un árbol plantado junto a la corriente de agua, que con el propósito de Dios da su fruto a tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Oiga, usted entiende que no es Dios.
Dígale al que tiene al lado, Él es tu sanador. Él es tu esperanza. Él es nuestra bendición. Él es mi proveedor. Él es mi proveedor. Dios cumple su promesa. Él va a finalizar la obra en vos, la va a realizar y la va a perfeccionar. Para eso estás acá. Decir al que tenía al lado, no estás por casualidad acá. Algunos dicen, ¿cómo en broma? ¿Sabe cuánta gente necesita esta palabra? No estás por casualidad acá. Estás por causa del propósito de Dios. Yo soy causa del propósito. Yo estoy por causa del propósito de Dios acaparado. Y el propósito de Dios tiene tu nombre. Decir al que tenés al lado, el propósito de Dios tiene mi nombre. Tu milagro tiene tu nombre, tu bendición tiene tu nombre. El reino de los cielos está hablando de vos. El reino de los cielos está aplaudiendo a los valientes. El reino de los cielos está aplaudiendo a los que se juegan por la bendición de Dios. El reino de los cielos está trabajando a favor de tu vida. Y eso es porque Dios ha comenzado una gran obra en nosotros. Yo a veces veo cuando Dios hace milagros tremendos, reciben el milagro y se olvidan de Dios. Desgraciadamente después tienen que volver peor de lo que se fue. Y usted me dice, ¿por qué? Y porque has dejado al Dios de tu milagro, te has olvidado del Señor. La Biblia lo dice, más vale no haberme conocido que haberme conocido y volverse atrás. Es carísimo el precio por dejar al Señor. Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Él te quiere, Él te ama y Él te quiere para Él. Decirle que Dios te quiere para Él. Y es por eso que te llamó con un propósito para darle la gloria solamente a Él. Él dijo, yo soy uno solo, no hay otro Dios. Y Él merece toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Ese Dios que merece toda la gloria, toda la honra y toda la adoración, es el que te llamó y te llamó con amor eterno, te trajo. ¿Usted por qué cree que está acá? Porque Él te trajo con lazos de amor. Porque te amó, porque te cuidó. Usted pensó en algún momento, mire, acá hay gente por primera vez en esta noche. Yo le voy a decir, usted piensa un minutito, esta noche Dios lo trajo, lo tomó y lo metió dentro de la iglesia. Piensa. ¿Sabe todo lo que el diablo había planeado en esta hora para usted? Robarlo, matarlo, qué sé yo cuántas cosas, que después con el tiempo se va a enterar. Pero usted va a recordar esta noche como el propósito de Dios. Dios me llamó bajo su propósito y me libró de un montón del ataque del enemigo. Me salvó, el Señor me salvó, diga conmigo, el Señor me salvó. Claro que te salvó. Y Él lo dice en Juan capítulo 3, verso 15, donde dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para cumplir el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito? Que no te pierdas, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna tiene todo. Desde el milagro de salud, desde el milagro económico que trasciende la historia, que trasciende los límites, rompe con el fracaso, rompe con el ocultismo, rompe con las maldiciones, rompe con la brujería, rompe con la mentira, rompe con el adulterio, rompe con la fornicación, rompe con toda la maldición de la pobreza y te lleva a vivir una vida de victoria. Ese se llama Jesucristo. Él cumple su propósito en nosotros. Dios tiene planes de bien. Que no te quepa duda, que no te desesperes. Él tarde o temprano va a ser el milagro conforme al propósito de Dios. No se demora, Dios llega siempre a tiempo. Decir al que tenía los Dios llega siempre a tiempo. Dios llega siempre a tiempo. El Señor le dijo a Josué en algún momento, Josué, estás deprimido, estás angustiado, pero fuérzate, sé valiente. Que no te falte la fuerza, ten fe, porque el que prometió a su
su tiempo lo va a cumplir. Los cielos están trabajando al favor tuyo. El milagro tiene tu nombre. Esforzate, sé valiente, no te desesperes, que no se caiga en tus brazos. Hay un milagro para tu vida. En el momento menos esperado, el milagro va a estar trabajando a favor de tu vida. Pero hay un problema, que somos tan desesperados, queremos el propósito ya y perdemos el milagro por el solo hecho de no quedarnos parados y permanecer en el mismo lugar. Dios quiere que te quedes ahí. Decirle al que tenés algo tuyo, Dios quiere que permanezcas para que el propósito de Dios se pueda desatar. Y es por eso que el Señor nos habla en muchas oportunidades y dice: no te desesperes, no tomes decisiones a la ligera, no hagas algo que luego te va a llevar a arrepentirte. Deuteronomio lo dice de esta forma: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, el propósito de Dios, es el plan de Dios, el pensamiento de Dios ejecutándose en mi vida, la voz de Jehová tu Dios, que está ¿a dónde? A través de su palabra. En su palabra yo encuentro el propósito, en su palabra yo encuentro su voluntad, en su palabra yo encuentro mi bendición, en su palabra yo encuentro mi milagro, en su palabra encuentro todo lo que yo necesito. Deuteronomio lo dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para obedecerla y cumplirla, Dios va a trabajar a tu favor. Somos gente de propósito. Cuando dicen yo soy gente de propósito? Quizás antes nuestro propósito era enamorarnos, formar una familia, nos equivocamos, nos separamos, un hijo por allá, otro hijo por allá, mi vida destruida porque mis hijos están en cualquier lado, otra esposa, otra mujer, otra familia, y me siento desanimado, me siento desesperado, con una carga sobre mis hombros tremenda, no sé para dónde disparar, no sé qué hacer. A veces tengo ganas de tirar todo, de abandonar todo, a veces no tengo ganas de nada, porque no teníamos propósito, porque no teníamos dirección. Al momento de conocer a Jesucristo, las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Todo lo que pasó ayer se tiene que terminar y tiene que empezar el propósito de Dios ahora. Ahora tienen que venir las nuevas ganas de vivir, ahora tienen que venir las nuevas ganas de hacer las cosas, ahora tengo las nuevas ganas de formar mi familia, ahora tengo las nuevas ganas de cuidar mis hijos, ahora tengo las nuevas ganas de trabajar, ahora tengo las nuevas ganas de ser feliz. ¿Por qué? Porque he conocido al autor de la vida, que se llama Jesucristo, el Dios de los milagros. Somos gente de propósito. La pregunta es: ¿qué es lo que querés hacer con tu vida? ¿Qué es lo que pretendes a partir de hoy? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus esperanzas? ¿Qué es lo que querés empezar a realizar? Y por ahí muchos hasta tienen miedo de empezar nuevos sueños. Decir al que tenía al lado: no tengas miedo de empezar lo que vas a empezar. Si hay sueños en tu vida, no tengas miedo. Si hay proyectos en tu vida, no tengas miedo. Si vos crees que hoy Dios va a hacer tu milagro, no tengas miedo, recibilo el milagro, porque Él ya te sanó hace más de 2000 años. El milagro tiene tu nombre. Yo no sé por qué estás perdiendo tanto tiempo. Yo no entiendo por qué tenemos que esperar tanto para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Y a veces digo, me pongo a charlar con la gente, dice: los evangélicos son locos, los evangélicos son estos, los evangélicos prohíben, los evangélicos. ¿Prohibirte qué? Si el mundo te prohibió muchas más cosas. El mundo te arrancó la vida, el mundo te arrancó la familia, el mundo te arrancó los sueños, el mundo te arrancó los proyectos, el mundo te cerró las puertas, el mundo te quitó el gozo, te quitó la felicidad, el mundo se abusó de tus hijos, el mundo se abusó de tu vida, el mundo con la droga, con el alcohol y con todo lo que estamos viendo nos está arrancando la vida desde adentro. Pero Jesucristo no te vino a arrancar nada. Jesucristo vino a devolverte absolutamente todo. Jesucristo ahí en la cruz del Calvario le dijo al diablo: diablo, allá en el 2014 van a estar mis hijos y no le vas a tener que devolver todo lo que le robaste. Hoy es el día de tu propósito.
Hoy es el día de nuestro mayor propósito. Hoy es el día de tu milagro. ¿Qué es lo que usted quiere? Pastor, perdí la casa, perdí mi familia, perdí mi auto, perdí mis hijos, perdí un montón de cosas en la vida porque no teníamos propósito. Hoy somos gente de propósito. Al momento de conocer a Jesucristo, yo empiezo a tener propósito. Yo empiezo a tener dirección. Sé a dónde voy. Ya no pienso fracasar. Antes, con la falta de propósito, un día domingo como hoy hacíamos un asado, comprábamos 5 lamajuanas de vino, que venga todo el mundo a tomar con nosotros. Al momento de conocer a Jesucristo, los amigos desaparecieron todos. Y las lamajuanas de vino también desaparecieron. La plata que se me iba antes en ese mal propósito, hoy la plata la tengo en mi bolsillo porque estoy cumpliendo el propósito de Dios. Porque hay un propósito mayor que Dios me lo está haciendo vivir día tras día, en donde ya no pierdo más, a donde todo lo que tengo ahora es ganancia en el nombre de Jesucristo. Hoy soy un ganador y ya no soy más un perdedor. Hoy tengo victoria y ya no soy de derrota. Hoy recibo el milagro y no estoy más de todo. Hoy tengo futuro, hoy tengo proyecto, hoy tengo esperanza, porque Él es mi Señor. ¡Aleluya! Póngase de pie esta noche. No voy a cortar. Yo sé que hay gente que necesita el propósito de Dios. Gente, mire, gente que estuvo caminando aparentemente tomado de la mano del Señor, aparentemente. Pero hay muchas cuestiones en su vida que le han traído dolor, que te han quebrantado la vida, que te han traído mucha tristeza y muchas amarguras. Gente que hay momentos en la vida que le faltan la fuerza, que no tienen ganas de vivir, que no saben cómo enfrentar la vida, que no saben qué es lo que va a seguir en las próximas horas, que no saben cuál es su futuro. Hay veces que se levantan y miran sus mesas y la ven con comida, pero ni siquiera tienen ganas de comer. Hay gente que mira a su familia y ya ni siquiera su familia le da importancia porque su propia vida no tiene importancia. La vida se te está yendo de las manos. El diablo te estuvo arrancando muchas cosas todo este tiempo. El diablo tomó ventaja sobre tu vida, sobre tu familia y sobre tu hogar. Hay un montón de circunstancias que han estado ocurriendo que te han traído mucho dolor y mucha angustia. Quizás tus propios hijos no te vieron y estuviste llorando en los secretos, en la intimidad, y no querías mostrarle tu dolor a los demás. Hoy Jesucristo te trajo a la iglesia para decirte: hay un propósito eterno, hay una historia nueva. Hoy es el tiempo de volver a empezar. Hoy el Dios de las nuevas oportunidades, el Dios de los propósitos. Hoy el Dios de los milagros, el único que puede hacer milagros, Jesucristo. Es el único que puede cambiar nuestra historia, nuestro fracaso. Es el único que nos puede llevar a ser determinantes en la historia de nuestra vida y no mirar más para atrás. Pero usted no sabe, pastor, lo que yo sufrí. Usted no sabe todas las cosas que me hicieron. Usted no sabe cuánto me han humillado y cuánto me han despreciado. Es hora de hacer un punto y aparte. Es hora de terminar con todo lo que estaba atrás. Porque nosotros no vivimos de recuerdo ni del pasado. Nosotros no tenemos por qué vivir del fracaso, ni de las situaciones, ni de las circunstancias que nos han marcado detrás del dolor. Yo tengo que entender que Jesucristo me llamó para ser más que los vencedores. Que hay un propósito eterno, que mi futuro está asegurado con Jesucristo. Que mi historia está cambiando minuto a minuto. Que yo los próximos días, o los próximos días que quedan para terminar el año, son días de victoria, días de determinación, días de cambiar el rumbo de la historia de mi vida, días de vivir y de no morir, días de concretar y no perder, días de lograr
días de ganar mi familia una vez más. Estos son los días donde voy a recuperar mis hijos. Estos son los días donde voy a recuperar mi familia. Estos son los días donde voy a romper con todo lo que estaba mal. Voy a empezar una nueva historia. Yo tengo fuerza. Saben que cuando uno de los dos varones como José llegaron a una edad avanzada, ellos se pararon y dijeron: tengo la misma fuerza que aquel día. Y yo tengo la misma fuerza que el día que el Señor me llamó a su obra. Yo tengo las mismas ganas de hacer cosas. Yo mismo tengo las mismas esperanzas, el mismo sueño, los mismos cosas para realizar, y aún mayor todavía. No me quiero estancar. No me quiero perder lo que tengo por delante por darme vuelta a mirar lo que había atrás. No quiero mirar lo que hay atrás. No me interesa. Se terminó, se acabó. Pero las cosas que me hicieron, que se queden allá al final. Yo no la voy a cargar sobre mis hombros a las cosas que me hicieron daño. Voy a empezar a vivir una nueva historia. Voy a empezar a perdonar. Voy a empezar a vivir los mejores días de mi vida. Porque sé que Dios tiene un propósito conmigo. ¿Cuántos dicen Dios tiene un propósito conmigo? Levante sus manos a Él. Todos los que tienen un propósito. Que nadie frene el propósito. Que nadie rompa tu futuro. Que nadie rompa tus sueños. Que nadie frene tu bendición. Tu bendición no se la regales a nadie. Es lo que Dios va a empezar a hacer. Levante sus manos y adórelo por un momento. Y cuando escuches la voz del Señor que está hablando a tu corazón, no te desistas y quieras subir como un rebelde. Porque está esperando a la puerta a que veas tu corazón, porque Él quiere morar junto a ti toda la vida. Venga Jesús, toda mi ser, toda mi vida es para ti. En tus brazos quiero saber cuánto te da. Lo dije hace un momento. El salmista decía: no moriré, sino que viviré. Y ante la muerte, estoy hablando de la enfermedad. El diablo ha venido a arremeter contra la iglesia con muchas enfermedades. Y hasta se abrieron bocas para hablar de muertes. Yo vine con todo y de parte de Dios para decir que no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Contaré el milagro de Dios, lo que Dios ha hecho. Y yo le creo a Dios. Y el salmista llegó a decir: Él cumplirá su propósito en mí. Yo quiero invitarte esta noche a todos los que han venido enfermos, a todos los que han venido desesperados, angustiados, a todos los que han venido con problemas en esta noche, vengan acá adelante, que juntos vamos a orar. A todos los que se sienten oprimidos, a todos los que se han sentido cargados, cansados, angustiados, vengan a los brazos del Señor en esta noche. Porque en esta noche hay milagros para ustedes. En esta noche hay una gloria tremenda. El cielo está trabajando a tu favor.
El cielo tiene un milagro para vos. Y esta es la hora. Este es el momento. Este es el momento donde acá está establecido un escenario profético. Mi pregunta es, ¿querés un milagro? ¿Querés que Dios haga algo? A veces por una enfermedad tenemos que correr al hospital o al médico y no tenemos vergüenza para correr al hospital o al médico y no tenemos duda de ir y pagar para que el médico nos atienda y hasta si tenemos que ir al hospital tenemos que ir a las 5 de la mañana y hasta ahí cuando llega aquel momento que tenemos que estar internados pasamos días en el hospital y no vemos la hora de que nuestro familiar o nosotros nos mejoremos para poder salir del hospital. Tuviste que conocer el hospital, tuviste que conocer el médico, pero ahora el médico de los médicos te está invitando y dudamos a veces en correr a él, dudamos en recibir el milagro. Yo no dudo de él. Él es mi mejor milagro. Él es mi mejor momento. Él es mi esperanza. Él es mi ayudador. Él es lo mejor que me pudo haber pasado. Digámosle de vuelta. Y cuando escuches la voz del Señor. Y cuando escuches la voz del Señor que está hablando a tu corazón, no te resistas ni quieras sufrir como porque Él está esperando a la puerta. Esta que me habla. Estamos delante de tu presencia, orando, clamando, Señor, pidiéndote milagros en esta noche. Hemos venido ante el trono de la gracia, Padre, para recibir lo que tú tienes para nuestra vida. Hay un propósito eterno, tu gloria va a empezar a tocar. Tu gloria se va a derramar, se va a desatar en este lugar ahora, Señor. Creemos en milagros, tomamos tu palabra, los paramos en la autoridad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del mal. Y ahora ordeno, espíritu de enfermedad, suelta las vidas ahora, suelta las vidas ahora, suelta las vidas ahora, espíritu de enfermedad, retrocede ahora, cáncer, tumores, ahora en el nombre de Jesús, se secan por el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo. Ahora, todo problema en los huesos, todo problema en las arterias, Padre,
Yeah.